Hola, soy Sanuka y hoy te hablo desde ese lugar donde uno empieza a reconocer lo que pesa, aunque todavía no haya palabras para nombrarlo. Cuando por fin uno entiende que ha llegado el momento de mirar lo que llevaba tiempo esquivando. Este episodio nace de ahí, de ese instante en el que por fin se hace evidente que estás sosteniendo algo que ya no te representa, aunque durante meses o incluso años hayas intentado convencernos a los demás y a ti mismo de que todo seguía encajando. Aquí no pretendo glorificar la valentía ni romantizar la ruptura. Lo que quiero hacer es hablar de algo más profundo. La trampa de seguir siendo quien ya no eres por miedo a decepcionar, por vergüenza, por comodidad, o porque te dijeron desde muy pequeño o pequeña que el mundo te querría mientras fueras útil, mientras encajaras o mientras no molestases demasiado. Quiero que este espacio sea un lugar para detenernos juntas y juntos y observar con honestidad todo aquello que seguimos sosteniendo por inercia, todo lo que ya no nos vibra, pero seguimos arrastrando porque nos han enseñado a funcionar, incluso con el corazón roto en pedazos. Y quizás, mientras me escuchas, haya algo dentro de ti que empieza a reconocer ese cansancio que llevas tiempo silenciando, esa sensación leve de que en algún punto te empezaste a alejar de ti. O puedes también reconocer a alguien de tu entorno que esté pasando por un momento así. Así que hoy voy a abrir una puerta que no siempre nos atrevemos a cruzar. La de las historias, las relaciones, los trabajos, las identidades y los pactos internos que a veces seguimos manteniendo mucho después de que hayan muerto por dentro. Quiero hablar de ese momento en el que el amor se convierte en obligación, en el que la estabilidad se convierte en jaula, en el que la lealtad empieza a confundirse con autoabandono. Quiero hablar de la mujer, pero también del hombre que se queda en sitios donde ya no puede respirar. No porque no sepa marcharse, sino porque han aprendido desde pequeños que marcharse es un acto de egoísmo o crueldad. Si algo te puedo decir desde ya, es que sostener lo que ya no te representa no es fortaleza. En realidad es una forma de irte de ti, una forma de renunciar a tu centro para que otros no se incomoden. Este episodio va a ir profundo. Vamos a caminar juntos, juntas, por esas zonas donde nacen los miedos más primarios. El miedo a decepcionar, el miedo a ser culpable, el miedo a perder el lugar que uno ha ocupado tantos años, aunque ese lugar te haya ido rompiendo en capas finas. Vamos a hablar de cómo se aprende a desaparecer y de cómo empieza el regreso. Quédate si eres mujer, pero también si eres hombre, porque también me voy a dirigir a ti. Si estás aquí, respira un momento. Quizás este sea el principio de algo que llevabas mucho tiempo posponiendo. Cuando pienso en las mujeres que he conocido, incluyéndome a mí, hay algo que se repite casi siempre. La capacidad inmensa de sostener incluso cuando emocionalmente ya estamos agotadas. Y no hablo solo de amor romántico, hablo de trabajos que exprimen, amistades que ya no acompañan, familias que te devoran sin darse cuenta, ciudades que te asfixian, rutinas que te consumen y también versiones de ti misma que ya no te reconocen. Hay una especie de lealtad que heredamos de generación en generación y se cuela en la forma en que caminamos por la vida. Esa necesidad de no fallar, de agradar, de no ser una carga o de estar a la altura. A muchas de nosotras nos enseñaron a ser fuertes antes de saber quiénes éramos. Crecimos observando mujeres que nunca descansaban, que nunca se permitían un gesto de fragilidad, que sostenían casas enteras sin que nadie les preguntara si querían sostenerlas. Aprendimos que el amor se demostraba con sacrificio, que la estabilidad tenía un precio, que la ternura era un lujo y que el cansancio era parte del paisaje. Y sin darnos cuenta, internalizamos la idea absurda de que ser valiosa significaba resistir, aguantar o quedarnos incluso cuando dentro todo estaba diciendo lo contrario. Por eso, cuando llega el momento de soltar algo que ya no vibra con nosotras, no lo hacemos. O lo hacemos tarde, o lo hacemos a medias,
Porque la culpa aparece. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si no debería irme todavía? ¿Y si fallo? ¿Y si hago daño? ¿Y si la vida me castiga por marcharme? ¿Y si esto era lo que me tocaba y yo esperaba demasiado? Pero esa voz no es nuestra. Es una colección de mandatos viejos que se imprimieron en nuestra piel, sin pedir permiso. Y luego está el miedo a no saber quién eres si dejas ese rol que tanto tiempo has sostenido. El miedo a que el mundo te mire de otra manera cuando ya no seas la que siempre está disponible. El miedo a perder un lugar que, aunque duela, es conocido. ¿Y por qué hacemos esto? Porque marcharse implica entrar en un territorio nuevo donde ya no tienes guión, donde nadie te valida, donde eres tú contigo, sin excusas y sin méritos que mostrar para justificar que existes. Por otro lado, también está el cansancio acumulado, esa sensación de haber sido útil para todos menos para ti, la de haber cedido tanta energía que cuando por fin te preguntas qué necesitas, te encuentras con un silencio que asusta por falta de costumbre, porque no nos enseñaron a preguntarnos qué queremos. Nos enseñaron a adaptarnos, a funcionar sin más, sin cuestionarnos nada. A veces cargamos con la herida de no sentirnos autorizadas a desear algo distinto. La de sentirnos egoístas por defender un espacio propio. La de temer que si soltamos una relación, un trabajo o una identidad, estamos abandonando a alguien que nos necesita. Y ahí está la trampa, creer que tu valor depende de lo que sostienes, en lugar de lo que eres. A mí lo que más me duele cuando miro atrás es todo lo que perdí por no soltar a tiempo. Años de presencia, años de creatividad, años de intuición enterrada bajo capas de responsabilidad emocional. Pero tenemos que mirar la herida, el dolor, como el principio de todo, porque es ahí, justo ahí, donde uno empieza a hacerse preguntas que antes no se había atrevido a formular. ¿Qué sería de mí si dejara de cargar con todo esto? ¿Cómo sería mi vida si dejara de justificar lo que ya no me representa? ¿Qué parte de mí podría despertar si me permitiera existir sin miedo a decepcionar? Y la respuesta, aunque tardemos en verla, está siempre del otro lado del cansancio. La libertad de volver a ti. Hay recuerdos que no pierden nitidez porque no fueron simples anécdotas, sino el molde donde se forjó tu manera de existir en el mundo. Mira, yo debía tener 11 o 12 años. Volvía de mi examen anual en el Conservatorio de Música, sola, como siempre, y llevaba el papel de mi aprobado dobladito en el bolsillo. Entré en casa buscando esa mirada que dice, te veo, ¿no? Esa celebración pequeña pero verdadera que a esa edad es casi como una forma de respirar. Y lo único que escuché fue un, ya lo sabía, no esperaba menos de ti. En esa frase, que aparentemente pretendía ser un elogio, no había espacio para alegrarse, no había espacio para ser niña, no había espacio para sentir nada. Era como si lo correcto fuera cumplir, en lugar de disfrutar, como si lo valioso fuera no fallar ni sentir. Había como una exigencia invisible que lo marcaba todo. Ser impecable, no molestar, no necesitar nada que complicara la vida de los demás. Esa fue la educación emocional de mi infancia. Una madre que trabajaba todo el día, una casa donde no había presencia, donde los afectos eran una especie de lujo y donde mis necesidades nunca fueron un lugar importante. Todo era funcional y correcto. Para algunas madres, las hijas somos un reflejo, una extensión, una pieza que debe encajar en su universo emocional. Y cuando ese universo está lleno de perfeccionismo y una incapacidad profunda para sostener la vulnerabilidad propia, la hija aprende lo único que puede: a hacerse pequeña, a hacerse útil o a hacerse suficiente, solo cuando no falla. Durante años, esa forma de amor, si es que podemos llamarla así, me enseñó a existir desde la ausencia de mí. Crecí convencida de que mi valor dependía de mi rendimiento, o de mis notas, o de cómo me comportaba, o de cuán impecable era en cada gesto. Crecí aprendiendo que necesitar hacía daño, que pedir incomodaba,
o que sentir era un riesgo. Por eso una se queda en sitios donde ya no debe. Por eso uno tolera dinámicas que le duelen. Por eso uno trabaja de más. Por eso se esfuerza en ser útil incluso cuando el cuerpo está pidiendo descanso. Porque la niña, o el niño, aprendió que la forma de ser querida o querido era desaparecer un poco, ceder espacio, callar emociones, complacer expectativas que nunca fueron suyas, nuestras. Esa niña que fui yo se convirtió en una mujer que recogía migajas como si fueran gestos de amor, que aceptaba afectos tibios porque no sabía que podía aspirar a otra temperatura, que confundía estabilidad con merecimiento, que pensaba que marcharse era traicionar, que creía que si soltaba algo o a alguien la culpa caería entera sobre su espalda. Y todo eso, toda esa forma torcida de relacionarme con el mundo, venía de un único lugar, de no haber sido mirada, de no haber sido reconocida, de no haber tenido un sitio donde caer suave. Ya cuando recuperé mi voz, muchos años después, entendí algo que me costó media vida comprender, que la ausencia de amor materno no se repara, pero sí se resignifica. No intentando que la madre cambie, sino dejando de abandonarte tú. A veces la sanación no es reconciliarte con la madre o el padre que tuviste. A veces es aceptar que no los tuviste como necesitabas y construirte desde ahí, sin romantizar ni dramatizar. Volver a ti es tan sencillo como decir, aquí no, esto no, o así no me pierdo por nadie más. A veces es el primer acto de amor propio real que uno hace en toda su vida. En ocasiones hablamos de las mujeres que se quedan en lugares donde ya no respiramos, pero pocas veces ponemos atención en los hombres que viven atrapados en papeles que nunca eligieron. Hombres que no aprendieron a escucharse porque nadie les enseñó a registrar lo que sentían. Hombres que crecieron rodeados de frases como aguanta, no seas débil, sé responsable, haz lo correcto, y que con el tiempo confundieron esas consignas con su identidad entera. Lo explico para entender la dimensión humana de algo que parece simple, pero no lo es. Un hombre también puede sostener una relación, un trabajo o una vida entera donde ya no esté presente, porque la culpa de romperle es pesa. Es esa culpa de ser el malo, la culpa de provocar un dolor que no podrán gestionar, la culpa que heredaron de generaciones que nunca supieron marcharse sin sentirse traidores. Conozco varios casos muy cercanos de hombres que no estaban enamorados desde hacía años y aún así seguían ahí, cumpliendo el papel que el mundo les asignó. Hombres que ya no sentían el cuerpo vivo al despertar, que ya no reconocían la casa como hogar, que ya no encontraban espacio para ser ellos dentro de la relación, pero que se quedaban porque alguien les dijo alguna vez que un hombre decente no abandona, o no se va, o no rehace su vida, o no deja que otro recoja lo que él prometió sostener. Y hay algo muy triste en esto. La identidad masculina está llena de exigencias invisibles que nadie ve. Hombres que se sienten responsables de la estabilidad emocional de su pareja, incluso cuando esto les desintegra. Hombres que aguantan silencios, que los apagan. Hombres que aceptan una vida que no desean por miedo a romper la estructura que se les puso encima desde niños. Hombres que no saben cómo decir «esto ya no me representa», sin sentir que están cometiendo un crimen emocional. Y aunque duela decirlo, muchas veces ellos solo se atreven a marcharse cuando aparece alguien que les recuerda que todavía son capaces de sentir algo verdadero. Esa es la primera señal de vida que reciben después de años anestesiados. Es como la pequeña grieta, ¿no?, por donde entra la luz. Una luz que les muestra que otra forma de vivir, esta vez más honesta, es posible. Y no son valientes por irse tarde, tampoco son cobardes. Son hijos de un sistema que nunca les enseñó a comunicar lo que les duele, que les condenó a la fortaleza constante, que les negó el lenguaje de las emociones. Un sistema que los entrenó para sostener incluso cuando sostenerlos estaba rompiendo. Pero lo que importa aquí es reconocer que la trampa de quedarse atrapado en lo que ya no vibra no tiene género, que hombres y mujeres habitamos casas internas construidas con ladrillos heredados, que todos hemos aprendido a aguantar más de lo que deberíamos, que todos
en mayor o menor medida, cargamos la misma dificultad, decir la verdad, aunque duela. Y quizás, si ellos también se permitieran respirar, si se permitieran ser vulnerables sin sentir que eso les quita valor, si se permitieran nombrar lo que se cae por dentro antes de que aparezca otra persona a despertarlos, quizás entonces vivirían desde otro lugar más humano y más verdadero. Porque cuando te quedas donde ya no estás, no es amor, es miedo. Y ese miedo, tarde o temprano, termina apagando a cualquiera. El autoabandono empieza con la primera vez que te dices no pasa nada, cuando en realidad sí pasa. Con la primera vez que justificas algo que te hirió. Con la primera vez que finges que no necesitas lo que necesitas. Y no llega de golpe, llega como en cuotas. Llega en pequeños acuerdos que firmas contigo sin darte cuenta. Cuando eliges la paz aparente antes que la verdad incómoda. Cuando bajas la voz para no agitar el espacio o cuando te cuentas que no estás cansada o cansado y que podrías aguantar un poco más, que no es para tanto. Y lo más doloroso es que no te das cuenta de que te has ido hasta que un día no reconoces ni tu vida, ni tu cuerpo, ni tu forma de caminar, ni tu postura. Empiezas a funcionar en automático como si cada gesto fuera una coreografía ensayada 1000 veces. Cumples, atiendes, respondes, te adaptas, haces lo correcto y das lo que se espera. Y aún así sigues. Seguimos, porque nos dijeron que aguantar era madurez, que resistir era virtud, que soltar era una irresponsabilidad, que elegirnos era egoísmo. Y nadie nos explicó que quedarse en un sitio donde ya no puedes ser tú es la forma más cruel de romperte. La disociación cotidiana, esa distancia entre la vida que vives y la vida que la otra parte de ti sabe que deberías vivir, es como una forma de exilio emocional. Y la verdad es que puedes exiliarte de ti mismo durante años sin que nadie lo note. Puedes seguir publicando fotos, puedes seguir sonriendo, puedes seguir cumpliendo tu trabajo, puedes seguir manteniendo conversaciones que parecen normales, pero por dentro hay una especie de desnivel entre lo que dices y lo que te dice el cuerpo. Y justamente ahí es donde empieza el despertar. El cuerpo tiene una forma muy precisa de avisar cuando te estás quedando en sitios que te apagan. Y cuando por fin te reconoces en esa primera verdad, la verdad de que ya no puedes quedarte donde te apagas, aparece un alivio que te hace respirar hondo por primera vez en meses. Ese momento en el que dices no puedo seguir aquí, ya es regreso, ya es movimiento, porque lo más valioso no es irte de un sitio, sino volver a ti. Hay un tipo de amor que no va a aparecer mientras sigas sosteniendo los lugares que te apagan, porque cuando uno está desconectado de sí mismo o de sí misma, todo lo que atrae llega con la misma, exactamente la misma vibración. Pero cuando dejas de abandonarte, cuando por fin te eliges, cuando te permites decir, ya no puedo seguir aquí, se abre un espacio que antes estaba ocupado por el miedo. Y en ese espacio, casi siempre, entra algo o alguien que no tiene nada que ver con lo que habías vivido. Yo misma, yo no sabía que el amor podía sentirse así. Tampoco dramático, tampoco ansioso, tampoco condicionado. Un amor donde no tienes que interpretar un papel, donde no hay un examen constante, donde no estás midiendo qué versión de ti es la más cómoda para el otro. Un amor que no te lee con prisa, que no te proyecta nada encima, que no te convierte en un personaje que encaja en su historia. Un amor que se coloca a tu lado sin pedirte brillo ni perfección, sin demandar que sostengas su mundo para que funcione. Es extraño al principio. Cuando vienes de una infancia sin ternura, de relaciones donde la atención era intermitente, de historias donde te tocaba poner más de la mitad para que aquello no se desmoronara, la estabilidad sana desconcierta. La calma desconcierta. La presencia desconcierta.
Hay un momento donde tu cuerpo intenta sabotearlo todo porque no sabe qué hacer con algo que no duele. Y entonces te das cuenta de que necesitas tiempo para aprender a recibir lo que siempre habías entregado. Cuidado, verdad, presencia, escucha, amor. El amor adulto no es perfecto, es generoso. Y no se impone ni exige, ni te pide que te comprimas para caber. Porque no necesita que renuncies a tu mundo para sostener el suyo. Hay personas que no te salvan porque no hace falta salvarte. Te acompañan, te sostienen sin invadir, te hablan sin levantar la voz. Tienen una forma de estar que no pone presión encima de nada. No esperan que seas fuerte todo el tiempo, ni pretenden que tu historia encaje en sus expectativas. Simplemente están. Y esa presencia es el tipo de amor que solo llega cuando tú ya has decidido no abandonarte más. A veces me sorprende la claridad con la que ahora reconozco la diferencia entre ser mirada y ser vista, entre ser escuchada y ser recibida, entre ser querida por lo que das y ser querida simplemente porque existes. Tal vez si hubiese llegado antes, no habría sabido sostenerlo. Y quizá por eso llega, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya no aspiras a ser salvada, salvado, cuando ya no negocias tu valor o cuando ya no te empequeñeces para no incomodar. En mi caso, para mí el amor que tengo hoy no es un trofeo que me han entregado por haber resistido, aunque a veces piense que ha sido así. Es un espejo que refleja lo que recuperé al volver a mí. La parte que siempre estuvo, incluso en los años más oscuros, esperando a que yo dejara de buscar en otros lo que solo podía proveerme a mí misma. Presencia. Ternura. Estabilidad. Verdad. Y entonces, cuando por fin vuelves a tu centro, el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en casa. A veces lo más valioso no es la decisión de irte ni la de quedarte. Es ese instante previo en el que reconoces que ya no puedes seguir callando la parte de ti que llevas demasiado tiempo empujando contra las paredes. Ese instante en el que por fin admites que algo se ha caído por dentro y que tu tarea ahora es escucharlo, no seguir escondiéndolo. Y por si estás ahí, en esa esquina delicada, donde el miedo se confunde con la verdad, te dejo estas 3 preguntas que ayudan a afinar la mirada. ¿Qué parte de ti estás silenciando para no incomodar a nadie? ¿A qué historia sigues fiel, aunque ya no te refleje? ¿Y qué cambiaría si dejaras de sostener lo que dejó de sostenerte a ti? Mientras todo eso se asienta, mientras paseas por tus propias respuestas, recuerda esto. Tu presencia es tu poder, no por lo que haces, ni por lo que entregas, ni por las expectativas que cumples. Tu presencia es tu poder por la manera en que decides habitarte, real y entera. Si este episodio te acompañó, si te hizo respirar distinto o te ayudó a mirarte con un poquito más de verdad, te agradecería muchísimo que lo valores con 5 estrellas. Es la forma más sencilla de que este espacio llegue a más personas que quizá también necesiten escucharlo. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio.